Hola a todos, bienvenidos a Canal Dulce. Y la receta de hoy es galletas, unas galletas perfectas para cualquier ocasión, unas galletas que lo tiene todo, porque vais a ver lo fácil y rápido que se prepara. ¿Queréis ver cómo se ha preparado esta receta? Pues nos ponemos manos a la obra. Y esta vez vamos a comenzar añadiendo 120 gramos de mantequilla en un bol. Yo la he sacado un poquito antes para que la mantequilla se vaya ablandando un poquito y me sea más fácil ahora el trabajar con ella. La corto en trocitos, ahí la voy a cortar un poquito más y ahora nada, solamente que esté un poquito más blandita. La mezclamos así un poquito con la espátula, la trabajamos y una vez notamos que la mantequilla ya está un poquito más blandita, ahora a continuación vamos a añadir 100 gramos de azúcar glass. Si no tenemos azúcar glass en casa, la podemos cambiar por azúcar normal, el mismo peso. El añadir azúcar glass en este momento es para que nos sea más fácil el mezclar el azúcar junto con la mantequilla, pero no pasa nada, porque si tenemos azúcar normal, vamos a estar mezclando hasta que notemos que esa mantequilla y ese azúcar está completamente integrada. A continuación añadimos una cucharada de esencia de vainilla. De nuevo vamos a mezclar, mezclamos bien y vais a comprobar lo fácil que es preparar esta galleta. Es impresionante. Una vez ya la tenemos, a continuación añadimos 220 gramos de harina de trigo común, la de todo uso. Volvemos a mezclar, pero esta vez a mí me gusta antes, por ejemplo, como si estuviéramos haciendo un arenado. ¿Qué quiere decir un arenado? Pues es como si estuviéramos rebozando la mantequilla junto con la harina. Ahora os lo muestro. Me es más fácil, pero vamos, que si queréis desde el principio ya ir formando la masa perfectamente, lo podéis hacer. ¿Veis? Esto es lo que yo me refería, que hemos rebozado trocitos de mantequilla junto con la harina. Entonces ahora para mezclar va a ser y para amasar va a ser un poquito más fácil. Pero ya os digo, si a vosotros os resulta más fácil empezar a amasar desde el principio, perfectamente lo podéis hacer. Una vez ya hemos obtenido este tipo de masa, ahora vamos a terminar de amasarla en nuestra mesa de trabajo. Me añado un poquito de harina de trigo común y ahora esta masa la vamos a estirar un poquito, porque le tenemos que añadir unas chispitas de chocolate. Ahí. Que no tenemos chispas de chocolate, no pasa nada. Cogemos una tableta de chocolate, el que más nos gusta a nosotros. La cortamos en trocitos chiquititos. Hacemos lo mismo que voy a hacer yo ahora mismo y listo. En este caso estoy añadiendo 2 cucharadas de chispas de chocolate. Ahora vamos a amasar hasta que notemos que hemos integrado este chocolate que acabamos de añadir. Ahí. Nada, va a ser súper rápido. Y ahora os muestro cómo nos tiene que quedar la masa. Mirad, es una masa que no hay que apretar mucho a la hora de amasar porque como estáis comprobando es súper blanda y si yo hago presión, ¿veis? Se me pega en las manos. Entonces es como si amasáramos rodando solamente ligeramente por la tabla o por la mesa de trabajo. ¿Veis? No hay que hacer mucha presión con esta masa para que nos quede una masa bien blandita y que aunque se nos pegue en las manos no tenga un exceso de harina. Ahora, para hacer las galletas las podemos hacer así, de esta manera, como estáis viendo, boleamos una pequeña porción, le damos forma en nuestra palma de la mano, por ejemplo, así. Vamos a hacer otra y si veis que no os hacéis con la masa, pues ligeramente nos mojamos los dedos en harina y ya está. Pero no os recomiendo que añadáis más cantidad de harina a la masa porque es una masa que vais a notar que es muy blandita. Ahí le damos forma y este sería una de las formas que se podría hacer la galleta, porque al haber añadido las chispas de chocolate es más difícil cortarlas con cortapasta, pero si queréis cortarlas con cortapasta, perfectamente lo podéis hacer. Ahora, que las queréis redondear un poquito, mirad, os doy un truco. Con un vaso, con cualquier otro recipiente, vamos a hacer esto, lo que estáis viendo en la imagen. Vamos a pasarlo por alrededor de la galleta, ¿veis? Y os queda totalmente o casi totalmente redondita, ¿veis? Pues esta sería una de las maneras que se puede preparar estas galletas. Luego os digo otra. Ahora, para que nos queden ahí más cargaditas de chocolate y esto sea una pura tentación, vamos a colocarle, si queréis, como parte opcional, otra pepita de chocolate. Así, como estáis viendo en la imagen. Pues nada, este mismo paso lo vamos a estar haciendo con el resto de la masa. Ahora también os voy a mostrar cómo se puede hacer de otra manera. Pero vamos, ya elegir la forma y manera que a vosotros más os guste. ¿Veis? Boleamos una porción en la mesa de trabajo, le damos así con la palma de la mano y ya la tendríamos. Ya elegir la manera y forma que a vosotros más os guste y más cómodo os resulte. Igual a esta le voy a colocar unas chispitas así de chocolate, que es que esto va divino según las vas comiendo.
Y este mismo paso lo vamos a hacer con el resto de la masa. Nada, son súper fáciles porque como quien dice ya hemos terminado con las galletas. Vamos. Ahora, igual que te digo que las hemos hecho así de rápido, también una vez las tienes horneadas se van así de rápido. Porque es que son un visto y no he visto de lo ricas que están. Aquí ya las tengo todas, en total me han salido 31 unidades, pero vamos, esto va a ser un poquito según la porción que cojamos y cantidad de masa. Ahora, una vez ya las tenemos, nos las llevamos al horno, horno a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo durante unos 15 a 20 minutos. Vamos a ir controlando ya que cada horno es un mundo. Y mirad, las nuestras en total han estado 20 minutos. Y diréis, ¿no se precalienta el horno? No, no hace falta precalentar el horno. Una vez están las galletas dentro, colocamos nuestro horno, 15-20 minutos y están listas. Las vamos a dejar enfriar un poco y mirar, una vez están frías, mirad qué maravilla. Y habéis visto lo fácil que se parte. Queda como una masa hojaldrada, como estáis viendo, mirad, ¿veis? Por eso no tenéis que añadir mucha cantidad de harina para que luego sea una galleta crujientita, pero que se deshaga una vez te la lleves a la boca y que sea muy blandita. ¿Habéis visto al cortarlo que se parte con mucha facilidad? Y ahora aún no te muevas porque me gustaría comentaros para todos aquellos que aún no lo saben que también os podéis suscribir a mis otros dos canales, a Recetas de Casa LM, donde encontrarás una variedad de recetas saladas preparadas de manera fácil y sencilla, para que todos las podamos preparar en casa. Abajo en la cajita o casilla de información os voy a dejar los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis suscribiros. Nada, vais a comprobar que todas las recetas que tenemos en el canal son tan fáciles como la que acabamos de preparar ahora. Y ahora también comentaros que si queréis echarle un vistazo a mi nuevo canal, a Recetas de Casa LM Live, donde también encontrarás recetas fáciles, rápidas y económicas, pero todas las recetas bajas en calorías. Lo mismo abajo en la cajita o casilla de información y en el primer comentario os voy a dejar todos los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis suscribiros. También recordaros que si activáis la campanita recibirás una notificación avisándote de que he sacado una nueva receta y así no perdértela. Ahora también aprovecho en comentaros que en los comentarios me preguntáis que si el suscribirse al canal es gratuito. Sí, el suscribirse a cualquiera de mis tres canales es completamente gratuito. Ahora sí, os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.